Buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a este espacio que Medicarte ha creado para ustedes, un espacio educativo para sus pacientes, cuidadores, personal de salud, público general que desea vincularse. Hoy vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple y sobre un síntoma que aqueja a muchos de los pacientes que tienen esta condición de salud y es la fatiga. Para eso estamos acompañados por Ani Velasco. Ani es nuestra neuropsicóloga y está acompañándonos en la sede de Medellín. Ani, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes para todos. Es un gusto volver a estar por acá. Ani, vamos a hablar sobre lo que es la fatiga en los pacientes. Generalmente se quejan mucho sobre que este síntoma, pero realmente, ¿qué es la fatiga? Bueno, te cuento, mira, la fatiga es una sensación como de cansancio que de hecho muchas veces en consulta los pacientes lo manifiestan como que si fuera, como que se sintieran con pereza, pues como que les cuesta demasiado iniciar el día, levantarse, hacer diferentes actividades, ¿cierto? Este es uno de los síntomas más característicos de la enfermedad, teniendo en cuenta que es una enfermedad, como la denominan en varios artículos, la enfermedad de las mil caras, pues porque cada paciente es un universo distinto y siente un síntoma distinto, digamos que la fatiga es el síntoma que prevalece en la mayoría de los pacientes, ¿cierto? Entonces es eso, hace referencia a eso, como a la sensación de cansancio. ¿Existe alguna diferencia entre la fatiga que pueda sentir un paciente? Digamos, hay días que es más fuerte, otros que es como transitoria. ¿Qué diferencias hay? Bueno, en diferentes artículos lo han clasificado como hay dos tipos de fatiga, ¿cierto? Entonces, una que es crónica y persistente, que esa es la que va más allá de 6 semanas, y es esa que los pacientes describen como que en ocasiones no los deja como continuar con todas sus actividades durante el día como antes. Entonces, por ejemplo, tenemos en consulta típico paciente que dice como Ani, durante la mañana puedo trabajar y hacer todas mis actividades normal, pero después del almuerzo siento que definitivamente necesito tomar una siesta, necesito descansar porque ya me siento demasiado agotado. Es como que si durante la mañana hubiera hecho de todo, ¿cierto? Ese es, digamos, ese tipo de fatiga. Y hay otra que es aguda o severas, así se clasifica, y en esa el paciente literalmente puede describir que se siente cansado estando sentado. O son los pacientes que describen que durmieron, pero que se levantan igual de fatigados o cansados que el día anterior, es decir, como que si no hubieran dormido nada. Y muchas veces es muy común escuchar como, doctora, o sea, dormí, pero siento que hubiera hecho como una maratón, como que hubiera corrido de aquí a Cartagena y no descansé absolutamente nada. Entonces, ese tipo de fatiga hace que obviamente estos pacientes no puedan hacer sus actividades común y corriente en el día y les cuesta demasiado levantarse. Hay algunos que definitivamente dicen, la esclerosis es de días buenos y de días malos. En esos días malos ni siquiera se levantan de la cama. Es como que se sienten entonces, o sea, desde abrir los ojos y ya están cansados. Ese es el Están tipo de cansados. fatiga. ¿Qué tan Sí. frecuente puede ser ese tipo de fatiga a la fatiga que mencionabas hace un momento sobre que el paciente hacía actividades en la mañana y por la tarde era que se sentía fatigado? Digamos como que existen muchos factores alrededor de esto, ¿cierto? Entonces, la fatiga puede estar muy ligada a la esclerosis, pero pueden haber, digamos, otros factores que influyan mucho en este tipo de actividades. Entonces, la prevalencia o no depende de las condiciones propias del paciente, pues porque hay Sí. condiciones médicas, hay condiciones climáticas, hay medicamentos que ellos utilizan y que puede exacerbar digamos, el síntoma tras bueno, o sea, hay una cantidad de cosas que obviamente lo ideal es que siempre que te estén pasando en una situación de esa, se la comenten a su neurólogo para poder tomar medidas al respecto, ya sea si se tiene que dirigir a un especialista, se tiene que poner medicamentos, o sea, hay demasiadas soluciones respecto a este tema, que es, digamos, como uno de los más agobiantes y que en el tema como de psicología afecta mucho a la persona, pues porque muchas veces la persona entra en estados depresivos precisamente por lo mismo, porque siempre dicen como, bueno, yo era súper activa, yo no era de las personas que estaba en una cosa, en la otra, yo hacía demasiadas cosas en el día y ahora me cuesta demasiado trabajo terminar una sola actividad. ¿Qué podría causar la fatiga en el paciente? Bueno, como habíamos hablado, entonces pues como obviamente el tema natural de la esclerosis múltiple, ¿cierto?
pero pueden exacerbarse con síntomas como por ejemplo médicos. Entonces, si tenemos un paciente que tiene además de la esclerosis una recurrencia, digamos, como de infecciones urinarias y demás, esto puede hacer que el paciente sienta mucho más fatiga de la que normalmente sentiría. Otra cosa es que hay efectos secundarios a algunos medicamentos. Esto le pasa a algunos pacientes, no a la mayoría, pero sí a algunos les puede pasar que como efecto secundario de algunos de los medicamentos para contrarrestar, digamos, otra situación, les genere mucho más cansancio, somnolencia o fatiga, ¿cierto? Una cosa muy importante del trastorno del sueño, que puede ser insomnio o puede ser que esas personas puedan dormir fácilmente, pero mantener el sueño durante la noche sea muy difícil. Entonces el sueño es liviano y los pacientes dicen, Ani, con cualquier ruido me despierto, cualquier cosa me despierta y es como así me la paso durante la noche. ¿Qué pasa? Con el sueño nosotros tenemos 4 fases de sueño en las que tenemos, en la última, cuando estamos en ese sueño profundo, es cuando las neuronas hacen como todo ese proceso de recuperar la energía, ¿cierto? Como de poner la batería del celular al 100 para que al otro día estemos 100%, digamos, atentos a lo que tenemos que resolver y podamos tomar buenas decisiones, aprender, etcétera. Cuando estos trastornos de sueño son más persistentes a 8, 9 días, 10, 15, obviamente que el síntoma de fatiga se exacerba demasiado, entonces esa persona va a estar con ese tipo de fatiga de literal, y no me puedo parar de la cama. Pero es por ese trastorno de sueño. Entonces, debido a eso, digamos como que existen varias soluciones y varias remisiones, ¿cierto? Que eso lo hablaremos ahorita más adelante. Otra de las causas, digamos, es el clima, y eso también está en muchos artículos, y es que el calor, digamos, o temperaturas, digamos, como muy elevadas, o lugares muy encerrados que guarden mucho calor, hace que los pacientes se fatiguen mucho más rápido y de hecho lo que provoca es mucho dolor de cabeza. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que se va de paseo a Cartagena y sale justo entre las 10 y las 2 de la tarde a caminar por el centro histórico de Cartagena, esa persona va a estar supremamente fatigada. Y luego al otro día, puede que al otro día no sea capaz de levantarse de la cama por el clima. Y lo otro es que de a poco hay que empezar o sea, cada persona y cada paciente tiene que empezar a conocer sus limitaciones y decir como yo hasta aquí puedo hacer, no, pues no extralimitarse, porque lo que va a lograr es que al otro día también la fatiga sea muy fuerte. Ani, de lo que nos explicas, entiendo que hay unas causas, claramente la fatiga es uno de los síntomas relacionados con la esclerosis múltiple, pero adicional a eso pueden haber otras causas que es evaluar qué es, como lo que mencionabas, un trastorno del sueño, algún efecto secundario de un medicamento, algo relacionado con el clima o con el espacio que buscamos para descansar que sea pues el adecuado, o el tipo de actividad al cual nos sometemos en el día a día. Sí, exacto. Existen tipos de fatiga relacionados con la esclerosis múltiple. ¿Cuáles son esos tipos de fatiga? Digamos como que hay fatiga que puede ser física y otra que puede ser mental. Y en un paciente se puede presentar una o se pueden presentar las dos al tiempo. Cuando es física es cuando el paciente tiene, digamos, como dificultades en una de sus extremidades, pueden ser en los brazos o en las piernas. Entonces, digamos, como que si la esclerosis múltiple afectó el hemicuerpo derecho, entonces esa persona, digamos, después de caminar cierto tiempo, después de estar de pie cierta cantidad de tiempo, puede que su pierna empiece a tener como calambre, sensación de adormecimiento, o bueno, ellos describen una cantidad de cosas que hace o que pierden la fuerza en el pie, entonces empiezan como a arrastrarlo después de cierto tiempo de caminar o estar simplemente de pie. Hay otra que es, digamos, como que en esa fatiga física, pues obviamente que cuando están pasando ese tipo de cosas, la persona tiene que hacer mucho más esfuerzo para seguir caminando bien. Entonces, obviamente se cansa mucho más rápido que otra persona que puede caminar sin ninguna de esas molestias. Y la otra es la mental. Hay pacientes que dicen, digamos, por ejemplo, en el teletrabajo, que tienes que estar 8 horas frente al computador. Entonces, si tienen molestias visuales y no utilizan las gafas, si además de eso son súper importantes en el tema del teletrabajo, hacer las pausas activas
que son súper importantes en ese momento como para no sobrelimitarse en el tiempo de estar expuesto a la luz, al esfuerzo mental que están haciendo. Y hay momentos en los que es muy difícil, si tú estás muy fatigado y cansado, hacer ese sobreesfuerzo para poder concentrarse en una actividad o hacer un informe y quedarse sentado 2 horas seguidas. Entonces es súper recomendable hacer esas pausas y permitirle al cerebro como, así sea que te acuestes 15 minutos, cierres los ojos, lo que sea, pero esa pausa es necesaria para que ese tipo, digamos, como de fatiga mental no sea muy fuerte. Y los pacientes lo describen que cuando necesitan concentrarse demasiado en una actividad, se cansan muy rápido, les cuesta mantenerse en la tarea, les cuesta demasiado tomar decisiones, trabajar bajo presión es horrible. Entonces, en ocasiones hasta puede lograr que se les nuble la vista. Entonces, como que empiezan a ver borroso de lo fatigado que están. Ani, es decir, la fatiga o el tipo de fatiga estaría relacionado como la afectación que tiene la esclerosis múltiple en mi cuerpo, como mencionabas, o sea, de pronto, pues si de pronto tiene una hemiparesia por el sobreesfuerzo, entonces el paciente para desplazarse o para incluso hacer actividades diarias como bañarse, comer, los pacientes podrían entonces relacionarse también fatigados con simplemente esas actividades. Sí, de hecho, pues como te decía, hay pacientes que dicen como literal, solamente me senté, fui, desayuno y volví y estoy súper cansado. O antes yo salía y trotaba o caminaba 1 hora y simplemente me desplacé 3 cuadras y ya me tuve que volver a la casa porque estoy supremamente cansado. Digamos como que la fatiga es eso, pero entonces la invitación al paciente es como que se empiecen a conocer poco a poco cómo es que pueden, digamos, nuevamente jerarquizar sus actividades, pedir ayuda si la necesitan, o sea, eso no los va a hacer ni menos ni más, simplemente que uno a veces necesita un poquito de ayuda. Y bueno, hay demasiadas recomendaciones por la parte del equipo de psicología que podría ayudarlos como a aceptar esas nuevas condiciones. Lo importante es saber que sí pueden hacer las cosas y sí pueden continuar con su vida y sus actividades, pero ahora hay que fraccionarlas un poco. Muy interesante lo que mencionas y se me ocurre que en el proceso de conocerse y conocer los síntomas que le está ocasionando la esclerosis múltiple, los pacientes podrían, por ejemplo, establecer un diario, escribir lo que sientan o cómo se sintieron ese día que están sintiendo para ir aprendiendo a conocerse o escribir o grabar un audio para los pacientes que de pronto tienen alguna dificultad, utilizar el audio del celular y grabarse como para mirar cómo se están sintiendo ese día y cómo pueden ir evolucionando y decir, bueno, entonces en la mañana me siento más cansado o en la tarde. ¿Podría hacerse ese tipo de actividad? Sí, claro que sí, de hecho eso es muy recomendable y entre todas las cosas que se pueden, digamos, como estrategias de implementar en el día a día, aparte de la que tú dices, es de llevar como el tipo de diario, es saber qué tipo de actividades sí puedo hacer y qué tipo de actividades no, y hasta dónde puedo llegar. Porque, digamos, como este tema de cuando uno se extralimita, le pasa factura literal al día siguiente, eso es de una. Entonces, como hay personas que dicen como yo no debí ir a hacer tal paseo, yo no debí seguir haciéndole aseo a la casa porque ya sabía que me sentía cansada. Entonces, digamos como que en el momento puede que puedan hacer la actividad, pero al otro día, pues eso van a pasar 2 días en que el dolor sea de la espalda o de la cabeza sea agobiante y la sensación de fatiga sea demasiada. Entonces van a perder 2 días por no haber parado de hacer una actividad 1 hora. Entonces, es ese tema como de aprender a conocerse, entonces el tema del diario es fundamental y obviamente no a todas las personas les afecta el calor como a otras, entonces es la invitación a eso, como empezar a conocer cuáles son tus límites y cómo puedes empezar a vivir nuevamente. Lo ideal es que obviamente uno continúe como su vida lo más normal que se pueda, pero siempre cuidándose. Que la recomendación es aprender a conocer cómo, qué afecta o cómo afecta la esclerosis múltiple en mi cuerpo y en mi vida normal y tratar de ajustarme para llevar una vida lo más normal posible. Ujú. Ani, bueno, mencionabas algo y es muy importante y es levantar la mano y decir, bueno, necesito ayuda, me estoy sintiendo muy cansado frente al personal médico, pero frente al neuropsicólogo, frente al neurólogo y decirle, bueno, esto me está pasando, pero además, ¿qué puedo hacer yo aparte de levantar la mano y pedir la ayuda?
Bueno, hay diferentes cosas, digamos como frente a las remisiones, que es algo muy importante. Si tú le dices al neurólogo lo que estás sintiendo, por lo que estás pasando, hay medicamentos que funcionan para la fatiga. Es decir, hay medicamentos que solo el neurólogo puede mandar y esos medicamentos pueden, digamos, como activarte más en el día o darte más energía como para seguir trabajando o seguir haciendo tus actividades. La remisión a fisioterapia es otra muy, muy importante porque fisioterapia te enseña a hacer diferentes actividades en ciertas posiciones en las que guardas más energía, es decir, no te vas a cansar tan rápido como antes. Y eso lo enseñan en fisioterapia. Digamos como otra remisión importante sería psiquiatría con el tema del sueño, o sea, es súper importante dormir y la persona indicada para mandar un medicamento para conciliar mejor el sueño, mantenerlo durante la noche, es la psiquiatra. Hay otro tema súper importante que son las emociones. Si yo estoy muy ansioso, muy deprimido, muy estresado por X o Y razón, pues obviamente la invitación es súper clara a hacer terapia psicológica, que obviamente todo el equipo de Medicarte está dispuesto a eso para hacer las cosas más llevaderas. No es lo mismo que yo me sienta cansado, pero al mismo tiempo cansada y con una crisis de ansiedad, pues obviamente el síntoma se exacerba demasiado. Entonces no voy a poder concentrarme, no voy a poder hacer ninguna de mis actividades bien. Ahora, como tal, digamos, como qué puedo hacer yo para modificar eso solamente que dependa de mí, es mantenerse en lugares supremamente tranquilos, iluminados, con buena ventilación, estar supremamente hidratados. Cuando, digamos, obviamente lo ideal no es decir no vas a poder volver a ir a Cartagena, pues porque no es la idea, sino que cuando vayan a estar expuestos a un tema de mucho calor, es súper recomendable mantenerse muy, muy, muy hidratados y así van a minimizar el tema pues como de la fatiga. El otro tema es como todo tipo de hábitos saludables, no fumar, no comer, pues digamos, no llevar una dieta como mala, pues en el sentido de grasa, demasiado dulce, ¿no? Sino llevar una buena dieta balanceada, que en eso les puede ayudar la nutricionista del programa, debido a que el sobrepeso, pues obviamente puede generar también mucha más fatiga. Eso es, digamos, como otra comorbilidad. Y obviamente el tema de hacer ejercicios que debe ir muy de la mano de lo que el fisioterapeuta recomiende, porque no es hacer ejercicios de ir y subir pues un cerro, de salir y trotar 15 kilómetros, no. Es hacer un ejercicio muy de acuerdo a tus necesidades y lo ideal es que sea siempre enfocado en fortalecimiento de los músculos. Y para eso el fisioterapeuta puede hacer un plan que puedes llevar y recurrir a hacerlo en casa. Y lo otro y lo más importante en el tema psicológico, pues es como aparte de aceptar que a veces necesitamos ayuda, así como hemos ayudado nosotros a otras personas en cierto momento, nosotros también en algún momento vamos a necesitar ayuda. Entonces, quitarnos ese pensamiento de que somos inútiles, de estarnos comparando todo el tiempo con lo que éramos antes, porque si no va a ser supremamente agobiante y demasiado triste enfrentar el presente, sino como en todo el tiempo más bien coger y centrar esa energía en buscar soluciones en qué puedo hacer ahora por mí, cómo me puedo sentir útil y cómo puedo mejorar mi día. Y eso va muy relacionado con la jerarquización de las actividades, cómo tú vas a programar el día siguiente, entonces ya si digamos antes hacías aseo, comida y de todo en un solo día y ya ahora pues obviamente no lo puedes hacer, ya sea por limitaciones físicas o lo que sea o la fatiga, entonces vas a fraccionar las cosas y lo más importante es que todos en la casa y en la familia sean conscientes de esto y empiecen a hacer un poco, digamos, como a prestar su ayuda. Entonces, si es la mamá de la casa la que tiene esclerosis múltiple y la que se encargaba pues como de todo en la casa, entonces la mamá no va a lavar los baños todos los días, sino que solamente 2 veces a la semana, se va a encargar de la ropa solamente un día y otro día se va a encargar el hijo. Con el tema de la cocina, pues ella lo va a hacer 4 veces por semana y no todos los días, ¿me entiendes? Entonces como que jerarquizar muy bien las actividades y planear muy bien el otro día para no extralimitarse y que eso no pase factura. Ani, lo que mencionabas sí es muy importante como el tema de que antes hacía y ahora no puedo hacer, como tratar de establecer como del esquema mental, porque es que es muy fuerte, de pronto yo digamos que hacía muchas cosas y de un momento a otro sentirme disminuida en mi capacidad física a no poderlo hacer, o sea, cómo enfrentar esa parte desde la individualidad.
porque quizás a veces las personas, a veces somos más duros con nosotros mismos y las personas alrededor podrían ser un poco más flexibles y entendernos, pero nosotros mismos no nos podemos entender y comprender esa nueva condición de vida. Claro, para eso pues precisamente es el grupo pues como psicosocial de Medicarte y es la invitación súper grande a hacer ese proceso terapéutico de aceptar primero el diagnóstico. Ese es el primer paso y es en ese paso, digamos, está todo lo demás, o sea, es el más importante debido a que obviamente la primera parte de todo ser humano sería como yo no quiero tener eso, porque a mí, etcétera. Entonces, como todo ese tipo de preguntas lo llevan a uno, o sea, es una cosa que no se puede evitar, pero un estado como depresivo, de frustración, y empezar a vivir y darse cuenta de que uno no tiene la capacidad de ser el mismo de antes, pero vuelvo y te repito, si estás todo el tiempo comparándote con lo que era antes y con lo que tienes ahora, pues obviamente que la perspectiva, el ángulo y la actitud de vida que vas a tener sobre las circunstancias del presente van a ser terribles. Y obviamente que iniciar cada día va a ser horrible porque entonces vas a decir como, si ese día no, las piernas no te reaccionaron rápido como para levantarte de la cama, bañarte y hacer todo solo, entonces vas a decir como, no, yo hace 4 meses podía hacer todo esto, qué pereza pedir ayuda, me siento inútil, la frustración es inevitable que aparezca, entonces es un proceso muy, digamos, es muy difícil y obviamente todos tenemos que estar prestos a, y más que todos los cuidadores y demás, como estar ahí, ¿no? No tiempo como regalando, diciendo que se afane, que hubo la pereza. Hay muchas cosas y es que en este síntoma como tal de la fatiga, muchos de los casos que yo he visto en consulta es que los familiares dicen que se volvió súper perezoso, pues ya no le gusta hacer nada, no hace nada y lo comparan o hasta llegan al punto de decir como es que para mí se está haciendo, pues o sea, todo el tiempo dice que no tiene ganas de hacer nada y demás. Entonces es como que obviamente como la esclerosis a uno no le sale nada en la cara ni en el cuerpo como algo visible, sino que solamente la persona que lo está viviendo y lo está sintiendo es la que sabe qué es lo que le está pasando, pero a simple vista tú eres una persona normal. Entonces el tema de la fatiga cuando no se pueden levantar y demás, hace que las familias, por ejemplo, los cuidadores y eso, y como que, usted se está haciendo para no ayudar en la casa, por ejemplo, o usted se está haciendo para no ir a hacer las vueltas. Entonces, ese tema de ponernos en los zapatos del otro y de entender este síntoma como tal, que es una realidad que ellos viven, es muy, muy importante. Y para las personas, obviamente, eso sí o sí necesita un proceso terapéutico, pues obviamente no va a ser lo mismo con mi personalidad y mi carácter asumir ese diagnóstico que para ti. Entonces, como que cada persona tiene sus propias condiciones en cómo asume y cómo actúa de ahora en adelante teniendo una noticia como esa. Entonces, hay personas que tienen una resiliencia increíble, una fuerza súper buena y es como que no vamos para adelante y lo hacemos. Hay otras personas que se van a estancar un poco, hay otras personas que definitivamente sí se van a deprimir. Entonces, lo ideal es que siempre cuenten pues como con el apoyo y la ayuda de todos nosotros como para sobrellevar esa situación y como te digo, todo parte de la aceptación de la enfermedad y que eso genera un duelo, porque es un duelo con un proceso de lo que te digo, o sea, era una antes y soy una ahora, que una persona que antes no pensaba ni siquiera en ir al médico y ahora tengo que ver un montón de especialistas, antes no me tomaba ni una pastilla y ahora me tengo que tomar un montón, a cada rato exámenes de sangre, a cada rato me están chuzando, a cada rato tal cosa. Entonces es como que el cambio de vida siempre es muy brusco, entonces es eso. Entonces es como un duelo y paso a paso ir aceptando toda esta condición. O sea, es entender entonces que, pues, o sea, un diagnóstico como de esclerosis múltiple no es una cosa que se toma. Si bien hay personas que dicen, bueno, listo, sí, adelante, es entender que todos, frente a un diagnóstico que es una condición crónica, vamos a tener unos procesos de elaboración de duelo y de aceptación de la enfermedad, pero es llegar a eso y aprender a vivir en el presente, que es a veces tan difícil, incluso Tan- para las personas que no tienen ninguna otra condición, porque siempre pensamos en lo que teníamos antes o en lo que podemos tener más adelante. Entonces, vivir como el día a día, aprender a vivir el día a día y trabajar por ese día a día. Entonces Hay les digo yo a una, mis pacientes.
que cada día trae su afán y tenemos 24 horas para hacer lo que nosotros queremos hacer ese día y ya al otro día ya veremos cómo estamos. Y eso es, digamos, como en el tema de lo que tú decías, como que cada persona tiene la posibilidad de sobrellevar o no una situación. Siempre pongo el mismo ejemplo en consulta y es, si vamos en un bus y nos chocamos los dos, puede que yo al otro día por necesidad me tenga que volver a subir a otro bus, otra persona que diga, nunca más en mi vida me voy a volver a subir a un bus por lo que me pasó, y otra que en una semana o dos tenga que dormir con la luz prendida, tenga miedo de salir a la calle y demás. Y nos chocamos en el mismo bus y nos pasó exactamente lo mismo, pero cada persona asume eso de una forma distinta. Totalmente de acuerdo, Ani. Hay algo que mencionabas también y es la fatiga como síntoma invisible al otro, porque el paciente, pues exteriormente, aparentemente no tiene nada, pero es como un síntoma invisible para mí o para los que están alrededor. ¿Cómo puede realmente la familia y los amigos ayudar a la persona que tiene una esclerosis múltiple? Bueno, hay personas que a veces hay una cosa que es muy particular y se presentan ambos extremos, ¿no? Como que en la casa literalmente apenas les dicen que tiene esclerosis múltiple, la mamá puede ser que por el instinto de cuidarlo y de que no le pase nada más, que ese paciente no lo vuelvan a dejar ni a salir solo, ni a hacer absolutamente nada solo, y no se trata de eso, porque ese paciente, entre más lo ayudemos a conservar su independencia, va a ser mucho mejor para él, porque lo necesitamos activo y lo necesitamos útil y lo necesitamos funcional. Entonces, a veces hay familias que como en ese sentido de protección exagerado hacen que ese paciente pues prácticamente, si por ellos fuera, que se quedara en la cama todo el día y no hiciera nada más. Eso, ese extremo es muy malo. Como Ya el lo llevan otro, lo ponen inútil de una vez, o sea, no puede hacer nada, no se puede. exactamente. Y eso es muy malo. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es como escucharlo. Hay veces que ni siquiera necesitan como quejarse, sino simplemente como que alguien esté al lado mientras ellos lloran, llevan su proceso de como Dios, esto es demasiado difícil y como que levantarme me cuesta demasiado, pero digamos como que hay temas de meditación, relajación, yoga, todo ese tipo de cosas pueden servirle demasiado como para tratar de tranquilizarse, para poder iniciar nuevamente el día. Y en el tema familiar está el otro extremo que es como que, pero vea, vaya, que usted puede, haga eso solo, no sé qué, y como que hay dificultades de equilibrio, entonces como que esa persona necesita, puede hacer sus vueltas solo y sabe dónde queda todo y no se va a perder, no se va a desorientar y tiene, digamos, como la facilidad de hacer todo. Pero por el tema de equilibrio, vértigo, alguna cosa así como que es mejor que en algún momento cuente como con la compañía o ayuda de una persona que simplemente lo acompañe a hacer sus vueltas. Y eso como que paulatinamente se puede ir retirando que hasta que el paciente diga de verdad ya me siento capaz de salir solo y hacer todas mis cosas solo, ¿cierto? Pero entonces están como los dos puntos. Entonces, lo otro Claro, es que la invitación que nosotros hacemos y también hacemos charlas para la familia, que eso es una psicoeducación muy importante para que la familia entienda qué es ese diagnóstico, qué es la característica de ese diagnóstico y cómo podemos nosotros como familiares y cuidadores ayudarlos, es muy importante siempre, siempre tratar de ponernos en los zapatos del otro, siempre. Entonces, esa capacidad de poder, digamos, como de tener empatía y de comprensión con la situación del otro, me va a hacer así a mucho más fácil y llevadera a mí de poder ayudarlo de manera adecuada. es generar un equilibrio entre realmente, o sea, qué puede hacer el paciente y qué no puede realizar y cómo podemos ayudarlo a que pues mantenga en lo más posible su independencia y pueda realizar sus actividades diarias. Ani, ¿alguna recomendación para nuestros pacientes? Nada, que no está de más que en el momento en que necesiten, digamos, una explicación, ya sea como para el grupo familiar o el paciente, nosotros estamos 100% para apoyarlos y para ayudarlos siempre. O sea, siempre estamos dispuestos a dar y solucionar las dudas que tengan referente a lo que conlleva esta enfermedad. Sí, muchísimas gracias para ustedes entonces y para los cuidadores, Ani. Claro que sí, claro que sí. De hecho, para nosotros la familia es la base primordial de todo este proceso, porque puede que sí, uno de la familia tenga el diagnóstico, pero lo están viviendo todos al día a día. Entonces es como algo que afecta al grupo familiar y hay que fortalecerlo, pero y la forma de fortalecerlo es teniendo conocimiento, digamos, como de cómo hacerlo y qué tengo que hacer. Ani, muchísimas gracias por este espacio. A todos recuerden entonces
que lo que acaba de hablar Ani, la fatiga es un síntoma muy probablemente invisible para las personas que están alrededor, porque solamente el paciente lo vive, lo siente, así que acompañémoslos en su proceso y para el paciente, pues mencione que está fatigado, levante la mano, hable con su neurólogo, con su equipo de neuropsicología, con todo el equipo que tiene Medicarte, fisioterapia, nutrición, para que le ayuden en este proceso y puedan seguir adelante con una vida normal, con una condición especial que es esclerosis múltiple. Bueno, muchísimas gracias para todos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal, diligenciar la encuesta en caso de que requieran conocer otro tema o traer aquí un experto traer aquí un experto sobre este tema. Ani, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, una feliz tarde. Chao.